Hola y que Dios te bendiga. Te habla tu hermano y tu amigo el apóstol Randy Stanislas en el Ministerio Internacional Kingdom Culture, y hoy yo te quiero dar la bienvenida a otro segmento de Kingdom Sabiduría. Una vez más, estas son enseñanzas que hemos pautado a hacer y a subir a nuestras plataformas digitales con la intención de traer bendición y edificación a través de la palabra del Señor y pues traer sabiduría del reino de los cielos. Así que yo te quiero invitar que si estás conectado con nosotros, pues que le comparta esta enseñanza a otra persona, a una persona que usted sabe que tiene hambre y que tiene sed de aprender de la palabra del Señor y del reino de los cielos, que sé que será de gran bendición tanto para usted y para esa otra persona. Así que hoy yo quiero hablar acerca de una continuación de lo que hablamos en nuestro último segmento. En nuestro último segmento nosotros hablamos acerca de lo que es la cultura del reino de los cielos. Aprendimos muchos y pues le invito a que si usted no lo ha visto, pues que vaya a nuestra y realmente y véalo. Sé que le será de mucha bendición y bueno, va a salir al final de este video. Pero hoy yo no quiero hablar acerca de el evangelio del reino y esta enseñanza nos va a hacer aprender mucho, porque esta enseñanza nos va a llevar a entender sobre quizás el por qué no vemos milagros hoy en la iglesia. Yo creo que eso es muy importante. La iglesia nació en milagros y la palabra nos promete que vamos de gloria en gloria. Entonces, si esto es algo que la palabra nos promete, que vamos de gloria en gloria, entonces eso significa que debemos que si la iglesia nació en milagros, debemos de seguir viendo milagros en el día de hoy y vamos a entenderlo. Así que para eso yo quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 24 versículo 14. Este fue el versículo que usamos la última vez pues para hablar y desglosar este tema, y vamos a hacerlo pues para darle un poco de introducción a lo que es este tema. Y Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, esto es muy importante, pues como habíamos mencionado en la última enseñanza, aquí la palabra del Señor está diciendo el evangelio del reino, y esto es muy importante identificarlo, porque en nuestra última enseñanza les enseñé que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, y la palabra reino significa pues el gobierno de Dios. Ahora, esto es muy importante porque como les dije en la última enseñanza, hay muchas buenas noticias. Cuando el doctor le dice que ya usted pues venció una enfermedad, cuando a usted pues se le dice que ha pagado una deuda, o sea, hay muchas buenas noticias. Pero también dentro del cristianismo, dentro del mundo cristiano, hay muchas buenas noticias también. Durante el tiempo, mientras nosotros hemos ido creciendo, hemos ido desarrollando el mensaje de lo que es el evangelio del Señor y la palabra del Señor, Dios nos ha llamado a enseñar su palabra tal como está escrita. Dios nos llamó a hablar su palabra sin añadirle, sin quitarle, y eso es sumamente importante mientras nosotros estamos enseñando la palabra. Y obviamente respetamos, obviamente, cada mensaje, cada punto de vista, pero Dios nos llamó a hablar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nos llamó a hablar la Biblia tal y como está, y la palabra de Dios se revela dentro de sí misma, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo. Esto es sumamente importante reconocerlo, identificarlo y aceptarlo, porque dentro del cristianismo existen muchas denominaciones al cual respetamos, pero es importante hablar de esto para poder hablar el mensaje que queremos hablar. Existe la denominación adventista, existe la denominación pentecostal, la metodista, bueno, hay diferentes denominaciones o extensiones dentro del cristianismo, el cual, como yo digo, pues respetamos, pero a raíz de estas diferentes denominaciones
están los diferentes mensajes. Por ejemplo, unos quizás creen en el hablar en lenguas, otros no creen en hablar en otras lenguas. Algunos creen que los milagros eran para los días de ayer, otros creen que los milagros es para hoy. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que Cristo no nos llamó a dar nuestras buenas noticias. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Existen las buenas noticias pentecostales, el evangelio pentecostal. Existen las buenas noticias bautistas, el evangelio bautista. Existen las buenas noticias adventistas, el evangelio adventista. Pero el evangelio que Cristo nos llamó a predicar es el evangelio del reino. Y hay algo que la palabra del Señor nos promete y que nos dice que pasa cuando se predica este evangelio del reino. En Marcos capítulo 16, de versículo 15 al 18, la palabra del Señor nos dice que Cristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora vamos a hacer una pausa ahí, porque Cristo dice: y será predicado este evangelio del reino, y después nos dice que Él le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio que Él anunció, el evangelio del reino. Y después nos dice más adelante: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, hay una promesa. Yo siento la unción de Dios. Hay una promesa que el Señor en su palabra nos da cuando predicamos el evangelio del reino, cuando predicamos la Biblia tal y como está, sin añadirle, sin quitarle, sin mis propias opiniones. Y es que cuando yo predico este evangelio, y hoy hay una pregunta muy grande: ¿por qué se ven los milagros en el tiempo de Pablo? ¿Por qué se vieron los milagros en el tiempo de Pedro? ¿Por qué se vieron los milagros en el tiempo de Jesús? Y es que donde se predica la palabra de Dios, siempre habrá una confirmación de lo que se predica. Aquí en el Ministerio Internacional Kingdom Culture, nosotros, Dios nos dio una orden y nos dio una comisión. Y es que Dios nos llamó a enseñar, a predicar y a demostrar. Entonces, esto es muy importante, porque cuando nosotros comenzamos a entender lo que es la palabra del Señor y lo que nos dice, nosotros creemos en los milagros, pero hoy predicamos milagros, pero no vemos los milagros. Hoy hablamos de milagros, pero no vemos los milagros. Algunos aún creen en los milagros y no ven los milagros, y es porque hoy se está predicando todos otros evangelios, pero no se está predicando el evangelio del reino, el mensaje del reino, las buenas nuevas del reino. ¿Qué es este evangelio del reino? ¿Cuál es este mensaje? Pues lo que está escrito en la Biblia. La palabra del Señor dice que Cristo decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que es el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la conversión, no de la condenación, de la conversión. Cuando comenzamos a enseñar a las personas cómo renovar su mente, cuando comenzamos a enseñar a las personas que Dios es amor, pero también fuego consumidor, cuando le comenzamos a enseñar a las personas no solamente cuáles son sus pecados, pero cómo salir de sus pecados conforme a la palabra del Señor, no conforme a mi opinión. Las señales siguieron a Pedro, ay Dios mío, yo siento la presencia del Señor. Las señales siguieron a Pedro, las señales siguieron a Pablo, porque estas señales seguían a los que predicaban el evangelio del reino. Y en el verso 19 de Marcos 16, del 19 al 20, dice que ellos predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. O sea, Cristo en el versículo 19 dice que Él fue recibido arriba en el cielo y se sentó en la diestra del Padre. Cuando Él se fue, pues ellos hicieron la asignación de predicar el evangelio del reino. Y cuando ellos predicaban, dice que el Señor les ayudaba. O sea, el Señor yo siento la presencia del Señor. El Señor nos ayuda
cuando nosotros hacemos lo que Él nos mandó a hacer. El Señor nos ayuda cuando nosotros predicamos lo que Él nos mandó a predicar. Como yo dije, Dios no nos autorizó, o sea, Dios no nos dio el permiso para predicar nuestras propias opiniones. Dios no nos dio el permiso para predicar nuestras propias ideologías. Dios nos llamó a predicar el evangelio del reino. Bendecimos a Dios por los mensajes que nos ayudan. Bendecimos a Dios por las opiniones que quizás nos dan un encuentro con Cristo, porque claro está, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, por el fruto de tu mensaje, si me lleva a tener un encuentro con Cristo, bendigo a Dios por eso. Pero acuerdo a la palabra, el evangelio, el mensaje, las buenas noticias deben de ser del reino. Y cuando esto se predica, los enfermos son sanos. Cuando esto se predican, cuando habla de serpientes, es que van a venir situaciones, ataques demoníacos y no prosperarán en contra de nuestra asignación. Cuando habla de que tomaremos cosas mortíferas, o sea que si el daño se nos acerca, no nos hará daño. O sea, echaremos fuera demonios, hablaremos en nuevas lenguas. Hoy nosotros solamente quizás vemos en la mayoría de las congregaciones el hablar en lenguas, pero no vemos las otras señales que deben de seguir aquellos que creen y predican el evangelio, pero el evangelio del reino. No mi evangelio, no el evangelio que yo pienso que es el correcto, es, ay Dios mío, yo siento a Dios, yo siento algo lindo en esta palabra. El evangelio del reino. A eso Dios nos llamó a predicar y a eso es lo que Dios respalda. Dios respalda su palabra. Dios respalda lo que Él nos manda hacer, pero tenemos que asegurar que lo estamos haciendo. Y para confirmar esto, vemos en la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, aquí en esta escritura nos está diciendo que el evangelio no llegó en palabras. O sea, hoy lo que nosotros vemos es que solamente hay palabras. Y esto lo digo pues porque es necesario hablarlo si queremos ver un rompimiento dentro de la iglesia, si queremos ver un rompimiento dentro de nuestras vidas. O sea, si nuestro evangelio solamente está en palabras, concuerdo a la Biblia, no es algo correcto. Y la realidad es que si estamos predicando la palabra del Señor y no vemos milagros, algo anda mal. Y pues lo que voy a decir quizás sea un poquito fuerte, pero el problema no lo tiene Dios. Entonces esto es un llamado a la atención para yo evaluarme, identificar qué puede haber dentro de mí, qué hay en mi mensaje que no está alineado a la palabra de Dios, que hay en mi mensaje que no está alineado a la comisión que Cristo me dio. Porque si mi evangelio le llega a las personas solamente en palabra, algo no está bien, porque mi evangelio debe de llegar en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, y esa certidumbre es en una convicción, en una fe tan concretada de que hablé y lo que hablé fue confirmado. O sea que si estoy hablando que Cristo le abrió los ojos a los ciegos, debe de haber estas señales que me sigan. Si estoy hablando que Cristo liberó a los endemoniados, esas señales deben de seguirme, porque es el evangelio del reino. Alabado sea el Señor, te damos gracias, Padre, porque esa convicción le está cayendo a las personas ahora mismo. Entonces, para confirmar toda esta palabra, la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20 que porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Oh, esto es tan poderoso, porque dice en Primera de Tesalonicenses que el evangelio no llegó en palabras sino también en poder, pero dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Aquí se confirma Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino.
se confirma Marcos 16, que cuando este evangelio se predique habrán señales de los enfermos siendo sanos, los endemoniados siendo libres. Porque dice Primera de Corintios que el reino de Dios no es palabras, es poder, pero dice que el evangelio no les llegó en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que esto nos está confirmando? Que lo que ellos predicaron fue el reino de Dios, que no vino en palabras, y el evangelio que no vino en palabras, predicaron el evangelio del reino. Y hoy yo quiero quiero retar a la persona que me está viendo en el día de hoy. Busca predicar el evangelio del reino. Predica que Cristo sana, pero ora por el enfermo también. Predica que Cristo liberta, pero ora por aquellos que están endemoniados. Predica que Cristo habla o que Dios habla hoy, y también profetízale en el nombre de Jesús. Yo hoy quiero decirte que el evangelio del reino es el mismo que Pablo predicó y es el mismo que está dispuesto para hoy, para estar confirmando su palabra y para traer un respaldo de Dios a lo que estamos hablando, pero sobre todo para guardar el testimonio de Jesús, porque cuando nosotros predicamos el evangelio del reino con las señales que deben de seguir, guardamos el evangelio de Jesús. Así que si usted me está viendo, yo quiero orar por usted para que usted predique el evangelio del reino, y como enseñamos en la última lección o en el último Kingdom Sabiduría, estas señales o estos beneficios no deben de ser un evento, debe de ser un estilo de vida. Porque como hijos de Dios fuimos llamados a caminar bajo un estilo de vida sobrenatural. Así que Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús yo te presento a esta persona. Y yo te pido, Padre, ahora mismo que tú le reveles, Padre, que sea usted enseñándole el evangelio del reino. Enséñale, Padre amado, cómo caminar, cómo, Padre amado, hacer y cómo establecer y predicar el evangelio del reino, y que puedan ver esos beneficios, esas señales en sus vidas, y yo los activo, Padre amado, para caminar en milagros, señales y prodigios conforme a como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Recíbalo en el nombre de Jesús por la fe. Y como yo le dije, gracias por conectarse. Comparte esta palabra con otra persona que pueda ser bendecida, que también desea ver los milagros restaurados en la iglesia y que desea caminar y predicar el evangelio del reino de los cielos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.